Niño pobre encontró la billetera de Wendy Guevara y le hizo llorar con lo que pidió a cambio. Sí, así como lo oyes, esto no es cualquier chismecito de pasillo. Esto es una bomba que hizo temblar el mundo del espectáculo y te va a dejar con los ojos como platos. Quédate conmigo, porque te voy a contar paso a paso cómo pasó todo, con cada detalle jugoso y un final que, te lo advierto, es todavía más fuerte de lo que imaginas. Prepárate, porque esta historia no solo te va a sorprender, te va a tocar el corazón. Mira, yo no sé si el destino tiene un calendario donde anota cuándo va a mezclar las vidas de la gente, pero lo que pasó aquí parece de telenovela escrita por un guionista con ganas de hacernos llorar y reír al mismo tiempo. Porque imagínate, un niño humilde, de esos que crecen aprendiendo a arreglárselas con lo que hay, caminando por las calles polvorientas de su colonia, cuando de pronto se topa con una billetera. Y no cualquier billetera. No, 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 la billetera de Wendy Guevara, la mismísima reina de los libes, la mujer que un día puede estar riéndose con ocurrencias y al siguiente llorando con el corazón abierto ante sus seguidores. Ahora, tú y yo sabemos que encontrar una billetera es un momento que te congela. La levantas, la abres con curiosidad, y lo primero que piensas es saber cuánto hay aquí. Porque claro, es natural. Pero este niño, que no tenía ni para un refresco en ese momento, lo primero que ve no son los billetes, sino la foto de Wendy. Y no una foto cualquiera, sino una de esas que te dejan clarito que esa cartera no es de cualquiera. Y aquí es donde yo me pregunto, ¿qué habrás pensado, chamaco? ¿Una oportunidad para hacerte de un dinerito fácil o un momento para hacer lo correcto? Porque no todos, en ese lugar y en esa situación, habrían tomado la decisión que él tomó. Wendy, en ese momento, estaba en plena agenda de trabajo, grabando contenido y haciendo presentaciones, moviéndose entre ciudades, como siempre con 1000 cosas encima. Y perder la billetera no es un detalle menor para alguien como ella. Ahí no solo está el dinero, sino documentos, recuerdos, contactos, cosas que para cualquiera serían un dolor de cabeza, pero que para una figura pública son una bomba de tiempo si caen en manos equivocadas. Imagínate la cantidad de problemas que eso le podía traer. Mientras tanto, el niño decide preguntar entre los vecinos si alguien sabe cómo contactar a Wendy. No la buscó para venderle la billetera, no la puso en redes para subastar la información. Nada de eso. Con una determinación que no se ve todos los días, empezó a moverse. Aquí es donde yo me quito el sombrero, porque cualquiera podría haberse hecho el desentendido o quedarse con lo que había adentro. Pero él no. Él sabía quién era ella y, por alguna razón que todavía no alcanzamos a entender del todo, decidió hacer lo correcto. El camino no fue fácil. Porque claro, en México, cuando alguien dice yo conozco a un famoso siempre hay uno que contesta yo también, pásame la cartera que yo se la llevo, y ahí se pierde todo. Pero este niño fue cuidadoso. Él sabía que tenía algo valioso y que no podía caer en manos de cualquiera. Y aquí es donde el chisme empieza a tomar temperatura, porque mientras él buscaba la manera de llegar a Wendy, en redes ya se empezaban a escuchar rumores de que a la influencer le habían robado sus pertenencias. Imagínate el nivel de drama, sus fans preocupados, los programas de espectáculos empezando a oler la nota, y ella tratando de seguir con su agenda mientras en el fondo seguramente estaba angustiadísima. Yo me imagino a Wendy revisando su bolsa una y otra vez, con ese gesto entre incredulidad y rabia que todos hemos tenido cuando perdemos algo importante. Y seguro también con ese pensamiento incómodo. ¿Y si alguien lo usa para hacerme daño? ¿Y si se inventan cosas con mis papeles? Porque no es lo mismo que a ti o a mí nos pierdan la cartera. En su caso, todo puede volverse un escándalo en cuestión de horas. El niño, con la billetera bien guardada en una bolsa de plástico, porque claro, para él eso era como llevar un tesoro, finalmente logra dar con una persona que sí tiene contacto directo con Wendy. Y aquí fue donde todo empezó a alinearse. Esa persona le pide detalles, verifica que efectivamente se trata de su billetera, y se organiza un encuentro para devolvérsela. Pero aquí viene lo bueno. El niño no pidió recompensa en efectivo, ni quiso aprovechar para hacerse viral. No. Lo que pidió a cambio fue algo que a mí me dejó helado y que, cuando lo escuchó, a Wendy la hizo llorar. Pero antes de contarte qué fue lo que pidió, porque eso te lo voy a dejar para la siguiente parte, déjame detenerme en algo. Lo fácil que habría sido que esta historia tomara un giro feo. Porque estamos acostumbrados a escuchar lo peor. Que si vendieron las pertenencias, que si filtraron datos, que si todo acaba en pleito. Pero aquí no. Aquí hay humanidad.
Y por eso es que esta historia está corriendo como pólvora en todos lados. Porque en medio del ruido, de los pleitos y del espectáculo barato, de pronto aparece un gesto que nos recuerda que todavía hay gente que actúa por el corazón. Y sí, ya sé que algunos dirán, ay, seguro lo hizo porque sabía que Wendy le iba a dar algo, pero no. Lo que pidió no tenía nada que ver con dinero, y por eso el impacto fue mayor. Porque aquí no estamos hablando de un niño pidiendo tenis nuevos o un celular. Lo que él quería, y lo que pidió, tenía un peso emocional que Wendy no pudo ignorar. Mientras el encuentro se organizaba, las redes empezaban a hervir. Porque claro, los fans de Wendy son intensos y protectores. Apenas supieron que había aparecido la billetera, todos querían saber quién la tenía, cómo la había encontrado, y si realmente iba a devolvérsela. Y tú sabes cómo es esto. Entre más misterio, más comentarios, más teorías locas. Algunos incluso inventaban que era una campaña de marketing, que todo estaba planeado. Pero no, esto no era teatro. Esto era la vida real, y con la vida real no siempre se juega, aunque a veces parezca una novela. El niño llegó al punto de encuentro con ropa sencilla, nervioso, y con la mirada de alguien que sabe que está a punto de hacer algo importante. Y aquí es donde me pongo a pensar, ¿cuántos de nosotros, siendo niños y teniendo en las manos algo que podría cambiarnos el día, o el mes, habríamos hecho lo mismo? La mayoría, honestamente, no. Y eso es lo que hace que esta historia tenga ese sabor especial. Porque no es solo lo que pasó, sino lo que significa. Así que sí, querido espectador, lo que pasó después es todavía más fuerte. Porque lo que pidió a cambio no solo sacudió a Wendy, sino que dejó a todos los presentes con un nudo en la garganta. Pero eso, te lo voy a desgranar en la próxima parte, porque créeme, aquí es donde todo se descontrola. Aquí es donde la historia pasa de ser un simple acto de honestidad a convertirse en algo que, francamente, te mueve el alma. Porque sí, el niño llegó con la billetera de Wendy Guevara en mano, cuidada como si fuera un lingote de oro, y todos esperaban, incluyéndome a mí, la verdad, que lo que pidiera fuera algo material. Ya sabes, un dinerito, un teléfono, una foto autografiada, algo que se pudiera tocar. Pero no. Lo que este niño pidió a cambio hizo que Wendy se quedara congelada por unos segundos y que, cuando reaccionó, no pudiera evitar llorar. La escena fue sencilla, sin cámaras de televisión, sin alfombra roja, sin todo ese show que normalmente rodea a una figura pública. El niño estaba ahí, tímido pero firme, con la mirada fija en Wendy como si estuviera frente a alguien que había visto solo en la pantalla. Y cuando le preguntaron qué quería a cambio, no dudó ni un segundo. Quería que Wendy visitara su barrio y pasara un rato con los niños de su comunidad. Nada de lujos, nada de regalos costosos, nada para él solamente. Lo que quería era que ella, con su carisma y su energía, fuera a compartir un momento con los que, como él, no tenían mucho pero sí las ganas de reír y soñar. Yo no sé tú, pero a mí eso me pega. Porque en un mundo donde todos parecen querer su parte cuando hacen algo bueno, este niño pidió algo que no solo no le daba un beneficio personal inmediato, sino que implicaba pensar en los demás. Y ahí es donde me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que vimos algo así en el mundo del espectáculo? La mayoría de las veces, cuando un famoso pierde algo y aparece, el intercambio es rápido y casi siempre con billetes de por medio. Pero aquí no. Aquí había corazón, inocencia y una madurez que a veces ni los adultos tenemos. Wendy, que no es ajena a las emociones fuertes, quedó visiblemente tocada, porque ella sabe perfectamente lo que es crecer con carencias, lo que es vivir en un lugar donde las oportunidades parecen siempre estar en otro lado. Y escuchar eso, así, directo, sin rodeos, debió haberle recordado su propia historia. Imagínate, ahí mismo, en ese momento, sintiendo que la vida le estaba dando un mensaje. Mientras tanto, la gente que estaba alrededor no podía creer lo que estaba escuchando. Algunos incluso murmuraban que seguro estaba inventando, que eso no era cierto, que algún adulto le había dicho qué decir. Pero no, bastaba verlo para darse cuenta que lo que pedía era genuino. No había estrategia, no había un interés oculto. Era un niño que, en lugar de pensar que me llevo yo, pensó cómo hago que todos se lleven algo. Ahora, claro, este tipo de pedidos no es tan simple como decir sí, voy. Wendy, con la agenda apretada que tiene, llena de compromisos y viajes, tuvo que prometer que haría todo lo posible para cumplir. Y ojo, cuando un famoso dice lo voy a intentar muchas veces se queda en palabras.
Pero aquí, por la forma en que lo dijo, y la manera en que se le quebraba la voz, todos sentimos que era una promesa de verdad. Porque no se trataba solo de cumplirle a él, sino de responderle a una comunidad entera que, sin saberlo, estaba a punto de recibir una visita que les cambiaría el día. En ese momento, la historia empezó a correr por redes sociales, pero con un matiz diferente al típico escándalo. Aquí no había morbo de pleito, no había filtraciones, no había fue culpa de tal o cual. Lo que había era admiración. Los titulares ya no decían Wendy Guevara pierde su billetera, sino niño devuelve billetera de Wendy y pide que visite su barrio. Y eso, para la prensa de espectáculos, es casi un milagro. Una historia positiva que de todos modos se vuelve viral. Y claro, no faltó la parte sabrosa, los comentarios de la gente. Porque en Internet siempre hay de todo. Estaban los que decían que el niño era un ejemplo de honestidad y solidaridad, los que aseguraban que eso demostraba que todavía hay esperanza en las nuevas generaciones. Y, por supuesto, los que no pueden vivir sin sospechar de todo, diciendo que seguro alguien más estaba detrás de la idea. Pero aquí es donde yo te digo, las caras no mienten, y la de ese niño no era de alguien que estuviera actuando. Wendy, al final del encuentro, no solo le agradeció en persona y con palabras que venían desde adentro, sino que también se tomó un momento para escucharle. Y aunque no tenemos todos los detalles de lo que conversaron, sí se sabe que le preguntó por su vida, por su familia, por cómo era su barrio. Porque, vamos, a Wendy le podrá gustar el glamour y la fama, pero nunca ha dejado de ser alguien que conecta con la gente común. A partir de ahí, el compromiso quedó sellado. Wendy dijo que iría a su comunidad. No sabemos si con cámaras o sin ellas, pero todos entendieron que esa visita iba a suceder. Y yo no sé tú, pero ya me imagino ese momento, los niños corriendo, las vecinas sacando las sillas para ver, la música sonando, un evento que, para ese barrio, iba a ser histórico. Pero aquí es donde yo te digo que la historia todavía no estaba completa. Porque si bien este momento ya era suficiente para que todos nos quedáramos con el corazón calientito, lo que pasó después le puso más drama al asunto. Porque entre la promesa y la visita, las redes se encargaron de meterle sazón, inventando versiones, sumando detalles que nadie había confirmado, y hasta queriendo hacer que otros famosos se sumaran. Y como siempre, donde hay expectativa, hay presión. Wendy se encontró con un dilema: cumplir rápido y de forma improvisada, o esperar para hacerlo bien, con todo lo que la ocasión merecía. Y claro, mientras más tiempo pasaba, más crecía la impaciencia de la gente, y más titulares aparecían preguntando si de verdad cumpliría su palabra. Y tú sabes cómo es esto. Cuando una figura pública promete algo, los fans no perdonan el retraso. Así que sí, lo que parecía una historia que ya estaba lista para el cierre, en realidad se estaba convirtiendo en una especie de cuenta regresiva. Porque todos querían ver el momento en que Wendy llegara al barrio, pero pocos entendían lo que había detrás. La logística, la seguridad, los permisos, todo lo que implica mover a una celebridad a un lugar que no está preparado para recibirla. Y esto, querido espectador, es justo lo que le agregó tensión a lo que venía. Porque si pensabas que aquí ya se había escrito el final feliz, espera a ver lo que pasó cuando la fecha se acercó, y las cosas no salieron como todos esperaban. Y sí, aquí fue donde todo volvió a descontrolarse. Ay, querido espectador, aquí es donde la novela dio un giro que nadie veía venir. Porque sí, Wendy había prometido visitar el barrio del niño que le devolvió la billetera, y todos ya estaban contando los días como si fuera Navidad. Pero lo que pocos saben es que, detrás de esa promesa, se empezó a armar un torbellino de problemas que casi hacen que todo se caiga. Y mira, no te voy a mentir. Hubo momentos en los que pensé esto no va a pasar, y se va a armar la de San Quintín en redes. Para empezar, organizar la visita de una figura como Wendy Guevara no es cosa de agarro mi bolsa y me voy. No, no, no. Hay que coordinar seguridad, transporte, horarios, y sobre todo, manejar el caos que se genera cuando un famoso pisa un lugar que no está acostumbrado a tener cámaras, curiosos y fans a la vuelta de la esquina. Y aquí es donde la cosa se puso espesa. El equipo de Wendy quería que todo estuviera controlado, pero el barrio, bueno, el barrio es el barrio. Ahí no se pone orden con un par de conos naranjas y un cordón. Ahí la gente se entera, se corre la voz, y al rato tienes a media colonia afuera esperándola. El niño, inocente como el solo, pensaba que el día iba a ser tranquilo. Ella llegaría, jugaría un rato con los niños, se tomarían fotos,
Y listo. Pero los adultos que estaban metidos en la organización ya estaban viendo que aquello se podía convertir en un hervidero de gente. Y eso, para una celebridad, es terreno peligroso. Además, surgió otro problema. La fecha que Wendy había dado coincidía con un evento importante de su carrera. Y aquí te digo la verdad. Muchos en su posición habrían cancelado y ya. Pero ella no quería romper su promesa, aunque la logística parecía conspirar en su contra. Para colmo, como siempre pasa, las redes sociales metieron presión. Algunos empezaron a decir que si no iba era porque todo fue una estrategia publicitaria, otros que solo lo hizo para limpiar su imagen. Porque ya sabes, la gente no puede ver algo bonito sin buscarle el lado oscuro. Y mientras tanto, el niño y su familia estaban en medio, recibiendo preguntas, sintiendo esa mezcla de ilusión y miedo de que al final todo quedara en nada. Y aquí viene el momento que, para mí, fue clave. Wendy, en medio de su agenda apretada, sacó tiempo para hacer una transmisión en vivo. No para callar rumores, no para justificarse, sino para hablar directamente de la promesa que le había hecho al niño. Y aquí, con lágrimas que no parecían actuadas, dijo que iba a cumplir, que le costara lo que le costara. Fue como una declaración de guerra contra todos los obstáculos que estaban apareciendo. Y te juro que, en ese momento, la cosa pasó de ser un chisme a una historia con una tensión casi cinematográfica. Pero no te creas que con eso se resolvió todo. No. Lo que pasó después fue una carrera contra el tiempo. El equipo de Wendy tuvo que negociar con autoridades locales para asegurar que la visita fuera segura, coordinar un lugar donde se pudiera reunir con los niños sin que aquello se convirtiera en un caos absoluto. Y, sobre todo, evitar que se filtraran detalles que atrajeran multitudes antes de tiempo. Y mientras tanto, el barrio ya estaba en ebullición. Los vecinos limpiando las calles, pintando bardas, colgando mantas de bienvenida, porque si una estrella va a tu casa, tú pones todo bonito, aunque sea con pintura prestada. El día anterior a la visita, surgió otro imprevisto. El transporte que iba a llevar a Wendy sufrió un retraso por problemas mecánicos. Y claro, eso encendió las alarmas. Hubo llamadas de madrugada, mensajes urgentes, y más de un ya mejor déjenlo para otro día. Pero aquí es donde la terquedad, o la determinación, como tú le quieras decir, de Wendy hizo la diferencia. Ella dijo, vamos, como sea. Y cuando alguien con ese nivel de fama dice como sea, es porque está dispuesta a enfrentar lo que venga. El día llegó, y yo te juro que la escena era digna de una crónica de pueblo. Desde temprano, niños con sus mejores ropas, señoras con ollas de comida para compartir, señores acomodando sillas prestadas. El niño, el protagonista de todo esto, no soltaba la sonrisa ni un segundo. Pero también había tensión. Cualquier retraso podía significar que no llegara. Y mientras las horas pasaban, algunos empezaban a murmurar ¿y si no viene? Finalmente, después de una espera que pareció eterna, se escuchó el ruido de los autos acercándose. No hubo alfombra roja ni flashes profesionales, pero sí un recibimiento de esos que valen más que cualquier evento de gala. Aplausos, gritos, música improvisada y hasta cohetes de fiesta patronal. Wendy bajó del auto vestida sencilla, nada de brillos exagerados, pero con esa sonrisa que desarma. Y ahí, en medio de todos, estaba el niño, que corrió a abrazarla como si la conociera de toda la vida. El momento fue breve pero intenso. Saludó a todos, repartió abrazos, se tomó fotos, y sí, cumplió lo que él había pedido. Pasó tiempo con los niños, escuchó sus historias, jugó con ellos. Y lo más impresionante fue que no parecía una visita de compromiso. Se veía que estaba disfrutando. Y es que, en ese ambiente, con esa energía, era imposible no dejarse contagiar. Pero, claro, el chisme no sería chisme sin un toque extra. Hubo quienes intentaron colarse para grabar videos y venderlos, hubo empujones, y hasta un par de momentos tensos con la seguridad. Nada grave, pero sí lo suficiente para recordarnos que cuando la fama llega a un barrio, el caos se asoma por la puerta. Aún así, la visita se llevó a cabo, y para muchos fue un día que no van a olvidar. No solo porque conocieron a Wendy, sino porque vieron cumplirse una promesa que parecía imposible. Y yo te digo, en un mundo donde las palabras se las lleva el viento, ver que alguien cumple, y lo hace con corazón, es un lujo. Eso sí, lo que pasó después, cuando las cámaras se apagaron y Wendy se fue lo que realmente dejó huella. Porque ahí es donde la historia dio su último giro.
Uno que no estaba en el guión y que dejó a más de uno con un nudo en la garganta. Y sí, querido espectador, eso es lo que te voy a contar en la última parte, porque ahí es donde se cierra este capítulo con un golpe emocional que nadie vio venir. Ahora sí, querido espectador, llegamos al último capítulo de este chisme con corazón. Y no creas que es cualquier cierre. Lo que pasó después de la visita de Wendy Guevara a ese barrio humilde fue algo que, de verdad, nos dejó sin palabras. Porque, mira, hasta aquí ya teníamos una historia bonita. Un niño devuelve una billetera, pide un gesto para su comunidad, la famosa cumple, todos felices, fin de la película. Pero no. La vida, con ese sentido dramático que ni los mejores libretistas de telenovela podrían inventar, decidió darle un último giro. Todo comenzó cuando Wendy terminó su visita. Después de horas entre abrazos, risas, selfies y juegos con los niños, se despidió de todos, subió a su auto y se fue. El barrio quedó en silencio, como cuando termina una fiesta y todavía flota el eco de la música. El niño estaba radiante. Había cumplido su sueño y el de sus amigos. Pero ahí, cuando las cámaras ya no estaban, algo inesperado pasó. El niño se acercó a su mamá y le dijo que esa había sido la mejor tarde de su vida, y que ojalá un día pudiera ser el quien regresara para llevar alegría a otros niños, así como Wendy lo había hecho. La frase, que alguien alcanzó a escuchar, se volvió una semillita. Una de esas que germinan rápido cuando hay tierra fértil. Porque resulta que algunos de los vecinos, inspirados por lo que había pasado, decidieron organizarse para seguir haciendo actividades para los niños del barrio. Ya no dependía de que viniera una celebridad. Ahora era la misma comunidad la que quería replicar esa energía. Y aquí es donde yo te digo, eso, para mí, es el verdadero final feliz. Pero espérate, que todavía hay más. Un par de días después, Wendy compartió en sus redes que no había dejado de pensar en el niño y en lo que pidió. Y ahí soltó la bomba. Había decidido becarlo para que pudiera continuar sus estudios sin preocuparse por los gastos. No lo anunció con grandes titulares ni lo hizo como un acto publicitario. Simplemente dijo que era lo menos que podía hacer por alguien que le había enseñado que la nobleza no se compra. Y claro, la noticia explotó. Las redes se llenaron de mensajes de apoyo. La gente decía que este era el tipo de influencia que querían ver en sus ídolos. Y más de uno admitió que había empezado a seguir a Wendy solo por lo que había hecho. Incluso hubo famosos que comentaron la historia y ofrecieron apoyo para la comunidad del niño. De pronto, lo que comenzó como un chisme más de la farándula se convirtió en una cadena de gestos positivos que ni el más optimista habría imaginado. Ahora, no te voy a mentir. También hubo quienes criticaron, porque ya sabemos que en Internet siempre hay alguien que quiere encontrarle la vuelta negativa a todo. Que si era un truco para mejorar su imagen, que si lo hizo por presión mediática. Pero yo, que ya te conté la historia desde adentro, te digo, no, esto no olía a estrategia. Esto olía a algo genuino. Y eso, en un medio donde todo está medido y calculado, es casi un milagro. Lo que más me llamó la atención es que, según me contaron, Wendy no solo le dio la beca, también le mandó una carta escrita a mano. Sí, escrita, no un mensaje de WhatsApp, donde le decía que esperaba que algún día él pudiera estar en posición de ayudar a otros. Y yo me imagino a ese niño leyendo esas palabras, guardándolas como un tesoro, tal como cuidó aquella billetera el día que la encontró. Mientras tanto, en el barrio, la historia ya se había convertido en leyenda. Los más chicos jugaban a ser Wendy y ser el niño de la billetera. Las señoras en la tienda repetían la anécdota como si fuera suya, y hasta había quien decía que ese día cambió el ánimo del lugar. ¿Por qué? Y esto te lo digo con toda sinceridad. Hay momentos que marcan a las comunidades, y este fue uno de ellos. Y aquí es donde yo, como narrador de este chisme con alma, me pongo un poquito filosófico, porque lo que nos deja esta historia no es solo el gesto de devolver algo valioso, ni la promesa cumplida de una famosa, ni la beca, ni las fotos. Lo que nos deja es una lección que va más allá del espectáculo. A veces, un acto de honestidad, por pequeño que parezca, puede desencadenar una ola de cosas buenas que no imaginamos. Y sí, suena cursi, pero es verdad. Además, hay un detalle que me parece hermoso. El niño nunca buscó fama. No abrió cuentas para monetizar su historia. No empezó a dar entrevistas para aprovechar el momento. De hecho, sus papás pidieron que se mantuviera su privacidad. Y eso, en estos tiempos, es raro. Porque muchos habrían querido capitalizarlo. Pero aquí no.
Aquí el único interés fue cumplir un deseo para su comunidad. Y eso es lo que, creo yo, tocó tanto a Wendy. Para cerrar, quiero que te imagines esta escena. Un niño que un día camina por su barrio y encuentra una billetera. En lugar de quedarse con el dinero, la devuelve. A cambio, pide un gesto que no es para él, sino para todos. Ese gesto se cumple, y al final recibe algo que nunca pidió, pero que le abre un camino nuevo. Y todo esto, por un acto de honestidad. Si eso no es digno de contarse en Famosos con Corazón, yo no sé qué lo sea. Así que sí, querido espectador, esta historia nos deja con el corazón calientito y la sonrisa puesta. Y aunque sé que pronto vendrá otro chisme, otro drama y otra polémica, esta anécdota va a quedar ahí, como recordatorio de que, incluso en el mundo del espectáculo, todavía hay espacio para la bondad y la gratitud. Y tú dime, después de todo lo que te he contado, ¿no te dan ganas de creer que todavía hay esperanza? Y así, querido espectador, cerramos este capítulo que empezó como un simple perdí mi billetera y terminó como una de esas historias que se quedan grabadas en el corazón. Un niño humilde, una decisión honesta, una promesa cumplida y un gesto que cambió más de una vida. No es exagerado decir que lo que vimos aquí es la prueba de que, cuando el corazón guía, hasta el mundo del espectáculo puede regalarnos momentos verdaderos y llenos de luz. Ahora quiero saber de ti. Cuéntame en los comentarios qué te pareció esta historia, qué sentiste al escucharla o desde dónde me estás viendo, porque tú también formas parte de esta comunidad de chismosos con corazón. Y si todavía no estás suscrito a Famosos con Corazón, este es el momento perfecto. Suscríbete para no perderte el próximo chisme sabroso, emotivo y lleno de vida que te voy a traer.